Amén, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y en su nombre? Gloria. Así agradezco a Dios y a mi hermano que me da este privilegio de traer el hermoso mensaje de esta hora de la noche. ¿Cuántos están gozando? Amén. Amén. Y así, con este mismo gozo, les invito a que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1, sus versículos 21 y 22. Cuando lo tenga que decir un fuerte amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y dice así: honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Señor Jesús, y en esta hora venimos a darte infinitamente gracias por el mensaje que va a ser predicado a tus ovejas, Señor Jesús. Habla a través de mi boca, Señor Jesús. Que tus palabras se pongan en mi lengua, Señor Jesús, para que yo solo las diga, Señor Jesús. Úsame como tu portavoz a tu pueblo, Señor Jesús, porque tú eres grande y tu misericordia es para con cada uno de todos nosotros, Señor. Bendice a los que están aquí, Señor. Abre sus oídos espirituales, Señor. Llénalos de entendimiento y de sabiduría. En tu nombre te lo pedimos. Amén. El tema en el que vamos a estar meditando en esta noche es poniendo en práctica la palabra. Y les voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes me contesten. ¿Cuántos saben cuál fue el tema de la última prédica que hizo mi papá el día domingo? ¿Cuántos se recuerdan cuál era el tema? Amén. Solo fue hace 2 días. Bueno, el texto base, ¿en dónde fue desarrollado el tema? Amén. Éxodo. Amén. Ese era el tema, las ranas de mi vida. ¿Y cuántos se recuerdan qué significaban en sí las ranas en nuestra vida? ¿Qué representaban? No. Las ranas representaban los problemas en nuestra vida. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto que les estoy preguntando respecto al tema que yo voy a hablar. Pues simple y sencillamente de que el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Y el pastor que está aquí presente muchas veces nos ha venido repitiendo que no debemos ser oidores olvidadizos. ¿Y por qué? Porque muchos de los que vienen a la iglesia vienen, pero primero se están gozando, después cuando llega el momento de la palabra, solo están oyendo lo que uno está hablando. Y nosotros como cristianos debemos no solo escuchar, oír una prédica, nosotros debemos ponerla en práctica, retenerla en nuestro corazón, en nuestra mente, pero sobre todo eso hay que ponerla en práctica. Y hay 2 cosas que usted pensará que son lo mismo, pero que no lo son, las cuales son oír y escuchar. Estas 2 palabras ustedes podrán pensar que significan lo mismo, pero no es así. Oír es percibir los sonidos que están lejos o que pueden estar cerca y darse por enterado de lo que está sucediendo.
mientras que escuchar es poner especial atención a lo que se está oyendo y atender a lo que otra persona está diciendo. Y muchas veces a mí me han regañado porque yo solo oigo lo que me están diciendo, pero me dicen que yo no le estoy escuchando. ¿Por qué? En otras palabras me están diciendo que no estoy poniendo atención a lo que me están diciendo. Y a veces es cierto, a veces no es verdad, pero ahí queda. Pero oír y escuchar son dos cosas muy diferentes, porque al oír nosotros solo estamos percibiendo a lo lejos o desde cerca los sonidos o lo que nos están diciendo. Mientras que cuando escuchamos nosotros ponemos atención a lo que se está diciendo y a lo que otra persona dice. Y muchos de nosotros cuando tenemos que escuchar, no escuchamos. Y cuando no debemos escuchar, muchas veces sí escuchamos. ¿Y por qué les digo esto? Porque algunos cuando vienen a la iglesia no escuchan ni lo que están predicando, lo que están hablando. Pero cuando están a la par de dos personas que están platicando, ahí sí están escuchando. Pero hay otras dos cosas que son aprender y practicar. Aprender es asimilar conocimientos mediante la memoria. Eso quiere decir recordar. Y cuando nosotros aprendemos, recordamos lo que se nos enseñó. Mientras que cuando ponemos en práctica, aplicamos y ejecutamos lo que se nos enseñó. Aprender es muy diferente a practicar, porque cuando aprendemos estamos recordando lo que se nos enseñó, mientras que cuando lo ponemos en práctica, entonces ahí estamos aplicando y estamos ejecutando lo que se nos enseñó. ¿Cuándo se recuerdan las posiciones que nuestro hermano pastor predicó, de las cuales son las posiciones en las que se debe orar y en las que se puede orar? Amén. De pie, amén. Tomemos esas dos. Jesús puso en práctica estas dos las puso Jesús en práctica, porque él oró de rodillas. ¿En qué lugar? En el Getsemaní oró de rodillas. Frente a la tumba de Lázaro oró de pie, pero el pastor dijo que se podía orar de pie y también se podía orar de rodillas, pero la forma en la que se da más reverencia al Señor es de rodillas. Y muchos de nosotros ponemos en práctica lo que es la oración de rodillas. ¿Por qué? Porque es más normal y porque así se nos enseñó a nosotros. Porque es más normal orar de rodillas, venir al altar, orar de rodillas, o darle vuelta a la silla y orar de rodillas ahí. Pero es más normal orar de rodillas, y fue así como se nos enseñó a nosotros. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo en práctica a lo que nosotros se nos enseñó. Pero en la palabra del Señor es un manual lleno de instrucciones para nuestra vida. Amén. Y muchos de nosotros estudiamos este libro. Muchos de nosotros, de los que somos cristianos, lo estudiamos. Amén. Pero ¿cuántos de los que lo hemos estudiado, ya sea Génesis, Éxodo, Levítico, puede ser Proverbios, Salmos, puede ser Job, Esther, pero Proverbios es uno de los libros que tiene instrucciones para nuestra manera de vivir? ¿Y cuántos de los que hemos estudiado Proverbios hemos puesto en práctica lo que ahí dice? Amén. Amén. En Proverbios podemos encontrar lo que nuestro hermano pastor ya predicó, que es sobre la sabiduría y sobre el necio.
Entonces, ¿cuántos de los que escucharon esa prédica pusieron en práctica su sabiduría? Amén. Amén. No todos dijeron amén, pero sí vemos que muchos de los que dijeron amén pusieron en práctica lo que se les había enseñado. Entonces, oír y escuchar la palabra no nos darán salvación a nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es un libro de la ley. ¿Y eso dónde lo encontramos? Lo encontramos en Josué, porque Dios le dijo a Josué que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero vaya a Romanos 2:12 y Romanos 2, versículos 12 y 13, y verán lo que ahí dice. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Josué dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, pero en Romanos 2:12 y versículos 13 dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Si usted escuchó lo que la palabra dice, porque este es un libro es el libro de la ley, entonces, si usted lo escuchó pero no lo puso en práctica, usted no puede ser justificado ante Dios. Pero si usted lo escuchó, lo leyó y lo puso en práctica, entonces usted puede ser justificado ante Dios. Porque aquí dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Y por qué? Porque si usted, supongamos que aquí en Guatemala hay una ley, hay un montón de leyes, pero usted como persona, como guatemalteco, ¿qué debe hacer? Usted lo que debe hacer es cumplir esa ley, Amén. lo que dicta esa ley al pie de la letra. Amén. Pero si usted escuchó de esa ley, usted sabe cuál es esa ley y no la cumple, usted se declara como un transgresor de la ley. ¿Y qué es un transgresor? Un transgresor es quien quebranta la ley, quien no cumple con esa ley. Entonces, si nosotros no cumplimos con lo que aquí dice, entonces nosotros somos transgresores de la palabra de Dios. Y aquí dice que el padre de la mentira es Satanás. Pero ¿cuántos de nosotros en esta última semana hemos dicho una mentira? Me sorprenden, saben controlar su lengua. Vamos más atrás, unos 15 años. ¿Cuántos dentro de 15 años atrás dijeron alguna mentira? Amén. Si nosotros nos vamos más atrás, nosotros encontraremos muchos pecados en nuestra vida. Bueno, que yo solo tengo 13, así que no pueden decir que mentí hace 15 años. Pero ustedes, que ya tienen más años, entonces en ustedes sí se puede encontrar que hace cierta cantidad de años ustedes cometieron algún pecado. Pero si les hago la pregunta de que si hace esos años ustedes ya conocían de Dios, algunos me contestarán que sí y otros que no. Pero así pasa con muchos que son jóvenes y que están metidos en cosas de Dios, pero que a pesar de que ellos saben que esto es malo, aún así lo hacen.
pero ellos creen en Dios, pero piensan que como ellos creen en Dios, eso es suficiente. Pero no es así, porque hay muchos creyentes que saben que es abominable el pantalón en una mujer ante Dios, y aún así muchas de las mujeres que son cristianas, muchas de ellas usan pantalón, aunque saben que eso es abominable ante los ojos de Dios. Y así que si usted escucha la palabra y le está poniendo especial atención, pero aún así no la cumple, usted se convierte en un transgresor. Pero si usted la oye y no le está poniendo interés, entonces a los 3 o 5 minutos usted no se recuerda ni de lo que cantaron en la iglesia ni de lo que estaban predicando. Y es que la prédica es lo último en un servicio. Entonces es imposible que usted dentro de 3 o 1 hora se le haya olvidado lo que había predicado. Pero a estas personas Jesús las definió muy bien en Mateo 13:19. Creo que esta parábola todos la conocemos. Mateo 13, versículo 19, es la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. Así son las personas que oyen y escuchan la palabra, pero que solo la escuchan y no le ponen interés a lo que se está predicando o a lo que se está hablando. Entonces, como no le están poniendo interés, no entienden lo que se les dijo. Y viene el malo, ¿y quién es el malo? Es Satanás, y arrebata lo que en su corazón había sido sembrado. Entonces, si usted solo oye la palabra y la escucha y no la pone en práctica, usted no puede tener salvación. Practicar la palabra de Dios es hacer su voluntad, según Mateo 7:21. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo hacemos la voluntad de Dios? Poniendo en práctica lo que la Biblia dice. Pero también seremos justos ante sus ojos. Por eso ya lo leímos en Romanos 2:13. Y al practicar la palabra de Dios, nosotros hacemos su voluntad. Y nosotros somos justos ante sus ojos. Porque no estamos quebrantando su palabra, no estamos quebrantando sus leyes, sus estándares. Porque los estándares de Dios son muy altos, que ni siquiera nosotros los podríamos entender. Y es justo, para Dios sus estándares son tan grandes, que puede que para lo que nosotros si nosotros amamos más el dinero, entonces puede que eso para Dios sea idolatría, y lo es, porque nosotros estamos idolatrando al dinero. Dios considera que el amor al dinero es idolatría. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos idolatrando a lo que empobrece la vida, que es el dinero. Y por eso es que nosotros debemos poner en práctica lo que la palabra dice, porque nosotros no sabemos cuándo será el fin del mundo, y nosotros no sabemos cómo y cuándo será. Pero si nosotros practicamos su palabra y nosotros seguimos a Dios de todo corazón, entonces nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y nosotros somos justos ante sus ojos. Amén.
Póngase de pie y vamos a orar. Aleluya. Señor Jesús, en esta hora venimos dándote infinitamente gracias, porque tú has puesto en nuestros corazones una semilla que no puede ser arrebatada, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir lo que tu palabra dice, Señor Jesús. Ayúdanos a completar la carrera, Señor Jesús, que nosotros estamos siguiendo para poder llegar a ti, Señor Jesús. Y que lleguemos sin mancha y sin arrugas, Señor Jesús. Ayúdanos y llénanos de sabiduría y de entendimiento cada día, Señor. Porque sabemos que tú eres grande y que tu misericordia es para con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Bendice a los hermanos que están aquí presentes, Señor. Como quienes no pudieron estarlo, Señor Jesús. Tú sabes sus circunstancias, tú sabes sus pensamientos, Señor. Bendícenos y cuídanos y guárdanos, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén. El tiempo es con mi hermano Eduardo.